Tercer bloque de Plural. Estamos con nuestros columnistas en este espacio con Silvia Kloster. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? Gracias, Raúl. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. ¿Con qué tema, Silvia? Hoy traje un tema que me pareció interesante poder avanzar un poco más, si bien lo hemos hablado en algún momento, es sobre la información y la participación ciudadana en temas ambientales, ¿no? o vinculadas al ambiente. ¿Por qué me pareció interesante? Porque hoy los temas ambientales generan, en general en la sociedad, cada vez más interés, ¿no? Dudas o preocupaciones. Entonces, creo que hoy el mundo está también pendiente a toda la información que se habla, cómo se tratan las cuestiones ambientales, los problemas ambientales y también problemas vinculados al cambio climático, al plástico. Ahora, hoy estaba leyendo que hay una convención nueva sobre plásticos, algo mencionamos el año pasado. Sí. Están reunidos en París para tratar de armar un convenio o un tratado que obligue a reducir en principio y reciclar plásticos. Pero vinculados a esto me pareció interesante poner un poco en valor este derecho que tenemos los ciudadanos de tener el acceso a la información pública y el deber, obviamente, la obligación por parte del Estado o de las empresas, depende de qué ámbito estemos hablando. ¿Qué significa esto? Que como ciudadano yo puedo recurrir y pedir determinada información sobre investigaciones, sobre planes, proyectos, programas, a la administración. En el caso, depende de qué caso hablemos, si hablamos a nivel nacional o a nivel provincial, pero es un derecho que tenemos y la obligación tiene del Estado, como te decía, la autoridad de aplicación, depende de qué jurisdicción estemos hablando, tiene la obligación de dártela. Ahora voy a entrar un poco más en el tema. También, obviamente, de la participación ciudadana. La información, la obligación del Estado y de las entidades autárquicas, y hasta el sector privado, empresas concesionarias de servicios públicos y demás, viene de la mano de una obligación que trae la Ley General del Ambiente, la Ley 25685, que es una ley general que establece las políticas sobre medio ambiente y la gestión y los instrumentos vinculados al ambiente, y ahí claramente establece la obligación del Estado de informar al ciudadano y también de darle la posibilidad de la participación. Luego una ley posterior a la Ley General del Ambiente, una ley del 2003, que habla sobre la información pública, la obligación de la información pública ambiental. Nuevamente dice y establece obligaciones, formas. Los ciudadanos podemos pedir una información con una nota, ¿sí? No tiene ningún tipo de gravamen. El Estado dependerá si tiene la información per se, tiene plazos para darla y si no tiene que pedir o al Estado, a los privados, o tiene que encargarse de buscar la información. O sea, el ciudadano tiene ese derecho. Silvia, ¿ese derecho surge a partir del pedido del ciudadano o hay una disposición donde el Estado, digamos, aunque el ciudadano no solicite, igual difunde? Buena pregunta, son las dos cosas en realidad. Primero, este principio, porque está vinculado con un principio que se llama el principio 10 del Acuerdo de Río, que habla de que todas personas tenemos derecho a tener información vinculada al ambiente, a los recursos naturales, al ámbito donde nos movemos, y el Estado tiene la obligación, y los particulares, también los privados, de otorgarla. Entonces, hay dos cosas, y ahí se conjuga, porque si el particular no pide, el Estado también tiene obligación de armar un sistema de información ambiental, que también lo trae la Ley de Presupuestos Mínimos, claramente establece que el Estado tiene que hacer una evaluación de la situación ambiental a nivel nacional, te estoy planteando, y que esta situación debe ser contemplada, debe ser compartida y debe ser informada inclusive al Poder Ejecutivo Nacional. A nivel provincial, también un poco la ley, tenemos una ley que ya tiene unos años, es la 16, número 81, que habla específicamente de la información pública ambiental o la información ambiental. La provincia ha sido también en esto, como muchas veces lo señalamos, un poco ha ido siempre, digamos, pensando en el futuro y estableciendo normativas ya que no tienen otras provincias o no tenían. Esta ley establece, pone en cabeza de la autoridad ambiental, que es el Ministerio de Ecología, la obligación de también poner información ambiental vinculada a los programas que te decía, o las políticas, o los proyectos, también en todo lo que tenga que ver con el proceso de evaluación de impacto ambiental. Hay también información y participación, y tiene la obligación de contestar al ciudadano.
Y si no tiene, si la autoridad por alguna circunstancia no tiene la información, tiene la obligación de buscarla y dársela en tiempo y forma, hay plazos. Sí o sí. Hay plazos. Entonces hay esta doble, digamos, función, o esta doble obligación, por un lado, del Estado de tener la información sistematizada, ¿sí? Y también otorgarla cuando la piden, y el ciudadano y por otro lado el ciudadano la obligación o el derecho de pedirlo, ¿sí? Entonces, si se conjugan estas dos cosas, con la participación ciudadana pasa más o menos lo mismo. La Ley General del Ambiente también establece, porque no solamente yo tengo derecho a informarme, perfecto, me informo, ¿y cómo hago para participar? ¿No? Entonces, en realidad, en la participación hay que poner después toda la logística para que las voces sean escuchadas. Y en esto hay un convenio muy reciente que Argentina ratificó en el 2021, que fue el convenio de Escazú, sobre información, participación y acceso a la justicia ambiental. Es un convenio que vincula a América Latina y el Caribe. Es el primer gran convenio que establece y pone en valor este principio de Río, que lo han firmado en la Convención todos los países, pero a nivel regional es la más importante. Argentina ratifica, con lo cual incorpora esto como ley, y hoy ya se está trabajando para ver cómo se implementa esto, porque también hay que tener en cuenta que Argentina tiene una diversidad cultural importante, que tenemos que poner esto en valor para también las comunidades, acceder a esta información a las comunidades. ¿Eso le compete a la nación o a las provincias también? Las provincias tienen que instrumentarlas también, al igual que la ley Yolanda. Digamos, nosotros tenemos una parte, como te decía, tenemos ya una ley de información, calculo que habrá que después adecuar un poquito al convenio, y lo que hace la Argentina es invita a las provincias a ratificarla, claro, y a trabajar en esto. También, por supuesto, el Poder Judicial como siempre digo, es un partícipe fundamental en lo que es la defensa del ambiente, ¿no? No solo el Poder Ejecutivo, Legislativo, con cada una de sus funciones, sino el Poder Judicial es crucial en esto. Y el acceso a la jurisdicción ambiental, esto de que yo pueda presentarme, el ciudadano común pueda presentarse a requerir, a establecer, a tratar de que se restaure su derecho o reclamar algún tipo de daño es fundamental. Y en esto también el convenio dice que no hay que tener ningún tipo de limitaciones. Claro. Y ahí todo el derecho ambiental, que es sumamente novedoso, sumamente transversal a todas las otras ramas del derecho, tiene que adecuarse, como lo viene haciendo, actualizándose y dando posibilidad de que esto realmente se cumpla, ¿no? Por eso el acuerdo de Escazú es un acuerdo que, aparte, por otro lado, establece la obligación de que aquellos defensores de los naturaleza, como ONGs, como los grandes defensores que a veces son personas que están vinculadas a mucha vulnerabilidad, ¿no? Como son, por ejemplo, los que vienen de la actividad minera o los que pelean por sus tierras, tengan también un halo de protección. América Latina tiene el mayor rango de desapariciones de personas que son activistas ambientales, lamentablemente. Entonces, también hace hincapié en eso. Entonces, en realidad es un convenio sumamente complejo. Brasil y Centroamérica con esos problemas. Centroamérica, exactamente. Centroamérica sobre todo, mucho Colombia también, que ya es América del Sur, pero hay problemas vinculados a la minería, al acceso a la tierra, al agua, ¿no? Lamentablemente tenemos un ranking bastante complicado en esto y el acuerdo va en dirección a poder proteger a estas personas que levantan la voz de aquellos que a veces no tienen voz, ¿no? Claro. Así que el convenio es interesante, pero volviendo y cerrando, tenemos derecho a poder informarnos, hay canales para esto, hay normativa para esto, hay que ejercerla y como digo siempre hay que saber, hay que leer y hay que orientarse en la medida que uno necesite. Porque a veces la información que los medios manejan es a veces una información también a veces simple, a veces sesgada, a veces no siempre se puede... Casi nunca completa, claro. Claro, entonces para tomar decisiones, para participar, cuando podamos hacerlo en nuestra comunidad o por medio de un proyecto de impacto ambiental, podamos hacerlo sabiendo de qué se trata y pudiendo poner en valor nuestra voz, ¿no? Como ciudadano. Silvia, ¿quiénes son los ciudadanos que más información solicitan sobre cuestiones ambientales? Mira, en general, a veces muchas las ONGs, a veces los grupos han pedido información. Está en cabeza del Ministerio de Ecología este registro, inclusive hay un registro. Es bastante variado. A veces
personas individuales cuando ven o saben que hay, o comunas, que algo cuando les va a saben, afectar. claro, que hay un proyecto que pudiera establecer algún tipo de impacto. Para eso están los talleres participativos en el marco de la audiencia pública o de la participación ciudadana en los proyectos de evaluación de impacto. Por eso hoy para un proyecto, para que se pueda llevar a cabo, tiene necesariamente que tener una participación ciudadana. Esto lo establece la ley específicamente de ¿cómo se llama?, de impacto ambiental. Y ahí podemos acceder y ahí de hecho la gente se manifiesta. Y para eso también el Estado tiene que poner a disposición del ciudadano y de la comuna la información precisa, clara, oportuna, en tiempo, ¿no?, para que realmente este derecho se ejerza. Porque si hay una actividad que vos no pones a disposición con anticipación e información clara de qué se trata el proyecto, probablemente mi derecho sea sesgado, ¿no? Entonces, es importante garantizar esto, el Estado lo hace, por lo menos hasta donde sé, esto se cumple y se cumple así, y la justicia muchas veces ha vuelto atrás proyectos porque no se ha respetado la participación ciudadana. Claro. Por eso lo importante es saber que tenemos derechos ya en la provincia establecidos desde hace mucho tiempo, a nivel nacional y a nivel internacional, para poder acceder a la información que creemos necesaria para poder participar como se debe en cuestiones ambientales que nos atañen a nuestra vida cotidiana. Nos quedan 30 segundos. La última pregunta. Empezaste hablando de hoy la inquietud en el mundo con el plástico. Acá Sí. en nuestra provincia hoy, ¿por dónde pasan las inquietudes? Son varias, o sea, por lo menos hasta mi mirada, ¿no? Yo creo que la cuestión del cambio climático es un tema importante, el tema salud y cambio climático también, el tema del manejo y el reconocimiento de los bosques es también un tema que es muy misionero, ¿no? Claro. Nuestros bosques son los grandes generadores de nuestro oxígeno, de nuestro y del planeta. Creo que hay muchos temas, pero hoy me parece que hay preocupaciones que tienen que ver vinculadas a esto del cambio climático puntualmente, y como te decía, creo que los plásticos también, la provincia está trabajando en esto. Creo que ahí tiene una mirada también bastante amplia y hay que empezar a plantearse cómo reglamentar y cómo regular estos residuos, o en realidad no son residuos, son materia prima para otro tipo de productos. En el acuerdo que están firmando o que quieren firmar, claramente dicen que quieren reducir más que reciclar, porque el reciclado también implica mucha gestión y mucha utilización de materia prima, mucho petróleo, o sea, está todo bien, vamos a tratar de reciclar, pero focalizámonos en reducir de alguna manera. Y acá hay responsabilidades de los productores que sacan al mercado, que esto de la responsabilidad de la cuna a la tumba, ¿no? Aquel que pone un objeto de plástico en el mercado y que gana dinero por esto, tendría que hacerse cargo del residuo, de alguna manera. No los ciudadanos. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.